vamos a hacer un panel de formato híbrido. A distancia desde Argentina nos acompañará Martín Helpi, consultor independiente e-commerce, y aquí en piso contamos ya con la presencia de Ivana Rocha, gerenta de la Cámara de la Economía Digital de Uruguay, CEDU, quien va a moderar este track que se denomina LATAM Digital, análisis de la actualidad y el futuro del e-commerce en la región. Adelante. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias al equipo de Fenicio e-commerce por invitarnos, por tenernos aquí presentes. Para la Cámara es hermoso poder compartir con ustedes esta instancia. Vamos a estar conversando con Martín. Martín, ya estás en línea. Bien de Cámara de Economía Digital, que el panel sea el digital, ¿verdad? Martín, ¿cómo estás? Bueno, gracias Ivana, gracias a todos ahí presentes. Martín, no te tenemos en audio. A ver si lo escuchamos. Si no, voy a ir adelantando una consulta que hicieron al panel anterior. ¿Por qué los lunes puede que sean los días con más venta? Y puede haber un efecto ciberlunes, que cuando promedias el año, como los meses junio y noviembre tienen más venta durante los lunes, después cuando lo llevas a un promedio anual, te convierte al lunes, el promedio te lo tira para arriba y te deja con el lunes como el día con más ventas en la semana. ¿Ya tenemos a Martín en línea? Ahora sí. Buenísimo, Martín, encantados de tenerte aquí con platea llena y más de 150 personas conectadas a la transmisión online. Martín hace un tiempo que viene monitoreando y sistematizando información sobre cuáles son las plataformas más usadas, las plataformas de comercio electrónico más usadas en Latinoamérica, y ha hecho estudio para varios países de la región. Ha sistematizado esta información. Martín ahora nos va a contar un poquito de eso. Y lo primero que te quiero consultar, Martín, es por qué comenzaste a hacer este estudio, por qué comenzaste a recabar esta información, por qué te basaste en las empresas socias de las distintas cámaras de la economía digital que hay en Latinoamérica en general, y haciendo foco específicamente en Uruguay, qué particularidades encontraste en nuestro mercado y en las plataformas uruguayas. Bueno, una pregunta compleja. Bueno, entonces los vuelvo a saludar a todos los que están ahí presentes. Muchas gracias por ser parte de esto. Creo que un poco fue, a ver, la pandemia tuvo mucho que ver, ¿no? Tener bastante tiempo y disponibilidad ayudó a hacer un relevamiento de esta magnitud. Pero, a ver, lo igual un poco con por qué ir a las cámaras, por qué hacer un relevamiento. Creo que los que estamos en esto, a los que nos gusta, a los que damos servicios a e-commerce, los que nos gusta saber qué está sucediendo ahí afuera, hay ciertos orígenes de datos, no sé, llamémosles un Billwit, un Wapalizer y demás, pero cuando vamos a LATAM son bastante, a ver, sesgados o son bastante poco certeros. Es decir, si nosotros nos dejamos llevar por, no sé, por Billwit, que es una gran fuente de conocimiento que lo usamos todos y demás, hoy diríamos que, no sé, el 50% de las tiendas online de Uruguay son WordPress /Wix. Entonces, no es muy significativo. Entonces, una cosa es la Big Data, todas las tiendas que están tiradas por ahí, la sumatoria de cualquier emprendimiento o de cualquier sitio. Ahora, cuando nosotros queremos realmente ver quién va a comprar nuestro servicio, quién se va a afiliar a una cámara, quién va a contratar una agencia, quién va a requerir de una mejor logística, tiene que ir a los jugadores que están realmente consumiendo estos servicios. Entonces, gran parte de eso es empezar por las cámaras. Uno por ahí, siendo argentino, o sea, hoy puedo decir que conozco muchísimo de la economía digital de Uruguay, pero cuando arranqué, no. O sea, uno no conoce qué marcas funcionan y cuáles no. Entonces, por uno recurre a las cámaras porque en general esos jugadores que estoy comentando, ¿no? Los que consumen servicios, los que consumen, los que consumen básicamente en el ecosistema, están en las cámaras. Entonces siempre es un punto de partida. Creo que ahí es un poco la explicación, ¿no? Bien, y cuando analizaste los distintos mercados, ¿qué encontraste respecto al uso de plataformas de Uruguay versus otros países de la región como Argentina, Chile, Colombia? A ver, la primera sorpresa fue encontrarme con Fenicio, ¿no? Que de hecho fue el dato de color, obviamente, ¿no? O sea, uno encuentra generalmente una dispersión similar de plataformas. Hay plataformas que son globales, que tienen una presencia por ahí un poquito mayor o menor en cada país, pero están presentes en todos los países, que tienen que ver con estándares. Después hay soluciones regionales, locales, que también van apuntando a algún tipo de nicho y van ganando en ese país en particular.
cierto mercado, pero lo que encontré por ahí en Uruguay es este hallazgo de que había una plataforma que tenía una gran porción del mercado de este que estamos hablando, ¿no? El que está en los shoppings, el que tiene retail, el que consume, esas marcas conocidas. Bueno, entonces creo que de ahí empezó mi doble clic y mi curiosidad por ver qué más pasaba en Uruguay y demás, pero sí lo que encontré es eso, obviamente, ¿no? Una atomización por ahí de Fenicio en un segmento muy interesante, que es por ahí al cual estas marcas que te digo, globales, por ahí estas marcas brasileras, estas marcas americanas que tienen presencia en toda Latinoamérica, apuntan, ¿no? Entonces, digamos que ese por ahí fue el puntapié también, ¿no? De empezar a ver qué está pasando en Uruguay, que tenemos un jugador que tiene este mercado, ¿no? ¿Y tenés la cifra a mano? ¿Cuál es el porcentaje? A ver, los relevamientos, muchas veces cuando uno hace relevamientos, te dicen, bueno, ¿dónde sacás la información? ¿Y cuántos sitios tenés? Y bueno, volvemos un poco a todo eso, ¿no? Si Bill Witt dice que más o menos en Uruguay hay 6.000 e-commerce, así a grosso modo, contando absolutamente, incluso contando sitios que no son e-commerce, por decir de alguna manera. A ver, uno hace muestreos donde de repente son, no sé, un 20, un 25% de esas cifras, que son números muy grandes, donde uno se toma el trabajo de decir, bueno, esto vende, esto tiene carrito, esto no está abandonado, tiene precios actualizados, ¿es realmente uruguayo? O sea, bueno, o es una tienda que por ahí uno puede comprar desde Uruguay y demás, bueno. Y tomando ese sesgo de decir, bueno, uno no tiene absolutamente toda la información junta, sino que tiene como cuando uno hace una encuesta, ¿no? No le pregunta al 100% de las personas algo, sino que va buscando segmentos y más representativos. A mí ese share de Fenicio me da, no sé, entre un 40 y un 50% en el segmento que uno por ahí está relevando, ¿no? Es un montón, es un montón. Es un montón, sí. Es un montón. Se comieron el mercado. Y ahora si nos ponemos a hacer un poco más de foco, Martín, en lo que tiene que ver con lo que es la adopción de e-commerce por parte de los consumidores. Recién veíamos en la presentación anterior el informe de UTIC da un 35% de los uruguayos comprando 100% online, ¿sí? La Cámara también tiene un informe que realiza con la consultora Cifra, que nos da un porcentaje un poquito más alto, pero tiene que ver con que contempla también pagos que no son online, ¿sí? Y cuando tenemos estos guarismos en Uruguay, y vos tenés info del resto de los países de la región, contame un poco cuál es tu percepción, cuál considerás que es el estado actual del comercio electrónico en términos de adopción por parte de los consumidores, haciendo un paralelismo entre nuestro país y lo que has visto por el resto de Latinoamérica. A ver, cuando uno empieza a ver los números de Uruguay, obviamente es una población mucho más chica, ¿no? Que el resto de los países que uno viene leyendo y estudiando. Pero a ver, pero encuentro también una cantidad de gente muy representativa, una moneda muy estable. O sea, imagino que cualquier persona siempre tiene algo para criticar de su país, pero bueno, yo les puedo decir que a nivel macro es envidiable, digamos, como extranjero viendo la economía de ustedes y demás, pero lo que sí empiezan a darse cuenta es creo que en el panel de logística hablaron un poco de esto, ¿no? O sea, cierta atomización en ciertas áreas que son muy representativas, áreas que tampoco son tan grandes y tienen muy buena cobertura de retail. Entonces uno empieza a entender este comportamiento de si tengo el producto, lo tengo en físico y lo tengo cerca, eso también ayuda al no crecimiento del digital, por más que son números muy interesantes también. O sea, hay que entender también que es un país donde no hay escasez de producto como puede llegar a haber acá, no sé, en Argentina, donde de repente uno ve ciertos e-commerce uruguayos y dice, si ese producto estuviera acá en Argentina duraría 24 horas, o sea, a ese nivel. ¿Pero por qué? Porque estamos en todo lo contrario, ¿no? Donde restricciones de importación, escasez y demás. Bueno, entonces ustedes no cuentan con esos dilemas de decir, bueno, hay poquito, entonces lo poquito genera demanda. Una sociedad conservadora en el sentido que ya de chicos aprenden a ahorrar, hay un cierto valor por la moneda. Entonces, toda esta sumatoria de cosas va dando que de repente categorías que mueven mucho en e-commerce en LATAM, como son, no sé, modas, zapatillas, cierta electrónica no hiper necesaria. Por ahí en Uruguay veo que no tienen la explosión que tienen, reitero, porque por ahí uno no tiene esa necesidad aspiracional de gastar en cualquier cosa. Vamos a decir. Entonces, por ahí uno ve otras verticales que por ahí también se corresponden en el resto de Latinoamérica, no sé, como grocery, digamos, cosas que son más consumibles, donde sí veo por ahí valores que son muy similares o incluso, me asumo a decir, o sea, no los tengo en la mano, pero uno los intuye mayores que por ahí que aquí. Entonces,
veo esa conformación, que quizás Uruguay tiene esa particularidad, ¿no? O sea, una cercanía al producto físico, un sobreabastecimiento de productos que quizás en otros lugares son escasos, un comportamiento por naturaleza conservador, o sea, de no gastar en pavadas, diríamos así coloquialmente, que hace que tengan, ¿no? O sea, un patrón de compra bastante diferente por ahí a vecinos como Argentina o Brasil o mismo Chile, ¿no? Tal vez eso que estás comentando refuerza un poquito los datos del panel anterior cuando hacían referencia a cómo se prefiere el pago en una cuota en lugar de en N cuotas. Por ahí puede ir un poco la visión, puede que tener que ver con la idiosincrasia del uruguayo y de repente no es porque tenga que estar, sí, o puede ser que sí, por defecto el 12 cuotas sin recargo, sino porque a veces preferimos pagar al contado y sacarnos como el problema de arriba lo más rápido posible. Hay una tendencia al ahorro y además hace poquito estuvimos en un after con socios de la Cámara y una de las conversaciones que salió sobre este tema en particular es cuanto más alto es el ticket promedio, más bajas son la cantidad de cuotas que eligen los uruguayos a la hora de comprar. Pero bueno, Tiene que ver un poco con eso que decís vos, ¿no? O sea, esa cultura de saber ahorrar o entender que si eso está dentro de mi capacidad de compra o no, muy diferente por ahí en Argentina, donde uno ve el valor de la cuota, uno no tiene la capacidad de comprar eso, pero uno decide comprar. Bueno, eso también te hace un patrón de consumo muy diferente, ¿no? seguro, seguro. Y además, por suerte, no tenemos una economía en este momento que sea hiperinflacionaria, así que de eso estamos salvados. Estamos cambiando un poquito de tema. Va a haber un panel ahora en un ratito sobre inteligencia artificial, pero no quiero dejar de mencionarlo. Estamos en la era de inteligencia artificial. ¿Qué tipo de herramientas, vos que estás monitoreando todo el tiempo esto, qué tipo de herramientas viste crecer este año y que te pueden llevar a pensar o no si el camino es por ahí? A ver, tengo un pensamiento muy realista, pesimista y optimista toda la vez. O sea, claramente la inteligencia artificial, o sea, no es algo que haya llegado ahora. Por ahí los que trabajamos en tecnología ya veníamos haciendo cosas, no sé, no quiero ser extremo, pero hace 6, 7 años, donde se comportaba muy bien. No sé, llamemos un ejemplo, responder preguntas automáticas de Mercado Libre es algo que ya se podía hacer hace muchísimos años de forma muy efectiva. Lo que vino ahora es a ser mucho más masiva, a que cualquiera tenga acceso a eso. Y lo que tiene la inteligencia artificial, que por ahí padecíamos hace 7 años este modelo de entrenamiento, porque no deja de ser algo que hay que entrenarlo para que responda bien, hoy está sobreentrenado, digamos. Hoy cualquiera le está preguntando algo o utilizando una herramienta gratuita que lo que termina haciendo es un beneficio para el que la usa, pero en realidad es un beneficio aún mayor para el que la está entrenando a nivel global. Habiendo dicho eso, hay aplicaciones en e-commerce que salieron inmediatamente que tienen que ver, no sé, por ejemplo, con la mejora de los textos y la propuesta de valor en e-commerce, o sea, de esos assets que por ahí uno entra a un e-commerce y dice suéte azul de lana, ¿no? Y uno pensaría que con eso alcanza para vender algo. Bueno, de repente hoy hay herramientas que a partir de eso y otros atributos pueden darnos descripciones que son mucho más SEO-friendly o que ayuda también a la conversión, ¿no? De entender un poco más lo que es ese producto y su composición y demás. Mucho inteligencia artificial aplicada al servicio de análisis de datos. Obviamente, no sé, una cosa es ver mis compras desde 2, 3 dimensiones, ¿no? Ticket promedio, código postal, y diferentes temas. Ahora, verlo integralmente y sacar otras conclusiones, obviamente es poderoso y demás. Cosas que tienen que ver también con las imágenes, que tienen que ver también con la optimización de la pauta. Hay muy buenas aplicaciones uruguayas que tienen que ver con eso, de entender mejor quién me está comprando, cómo y qué puedo llegar a hacer de cara, no sé, a optimizar mis públicos en redes sociales y demás, para la pauta social y demás. Ahora, lo que yo te decía que lo veo también un poco no tan optimista son cosas que se manejan en un nivel por ahí que no es toda la pirámide del e-commerce, ¿no? O sea, yo hablo de inteligencia artificial y hay o sea, la parte más gruesa de la pirámide está viendo realmente cómo incrementar sus ventas, pero más que nada entender cómo es su tráfico, cómo es su público. Quizás no es tan atomizada la competencia, entonces no tengan esa necesidad de decir, si no sobresalgo un poquito en SEO, no vendo. Entonces digo, siento que está medio hypeado. O sea, que queda muy lindo hablar de inteligencia artificial, que hay algunas aplicaciones como las que dije recién que son muy lógicas y ayudan a que haya menos gente trabajando o que lo que estoy invirtiendo en una pauta rinda mejor. Ahora entiendo que para ese e-commerce manager, para esa persona que está escuchando todo esto, digo, no es un must, o sea, no es una obligación, no es blocker de cara al e-commerce de hoy, ¿no? O sea, de estar metido en inteligencia artificial y demás, pero sí entiendo que
no mucho tiempo, estas soluciones que por ahí hoy son difíciles de entender o quizás algunas son un poquito más caras o sea, de cara a no tener un presupuesto acotado a eso, van a ser mucho más populares o sobre todo ya van a venir embebidas. Yo me imagino ya paneles de Fenicio que va a tener la inteligencia artificial o paneles, de hecho, llamémosle de Mercado Libre, lo que sea, que uno ya está teniendo inteligencia artificial sin saberlo y la está como disfrutando de alguna manera, pero digo, no es que veo un boom de aplicación de esto y si no tiene inteligencia artificial no es que no sirva, ¿no? Bien, como derecho a réplica que voy a usar ahora. Creo que sí, suscribo que tiene mucho que ver con la etapa de madurez del e-commerce. De hecho, una charla hace un par de días de la mano de Ana de León que nos explicó qué es lo que están mirando los directores dependiendo del nivel de madurez del e-commerce. Por ahí en etapas más tempranas no es inteligencia artificial en lo que se está pensando, pero yo sí no creo que es un hype, creo que es la punta de la innovación. Le tengo tanta fe a la inteligencia artificial como a la inteligencia natural. Creo que es un potenciador de nuestra inteligencia como seres humanos y para lo que lo vamos a usar va a ser para mejorar nuestros negocios en la medida en que la usemos bien y seamos nosotros inteligentes. La inteligencia artificial va a acompañar el crecimiento, pero también, como dice Martín, es tal cual, tiene que ver con el momento de madurez que esté atravesando cada e-commerce en particular, ¿verdad? Y dónde tenga el foco en ese momento. Martín, para cerrar, porque el panel anterior nos robó unos minutos, así voy a dejar una última pregunta. ¿Estás armando algún reporte nuevo? ¿Tenemos alguna novedad para Uruguay? Contanos algo. Bueno, la verdad que sí, les quiero contar, o sea, algo que veníamos haciendo en Argentina era, o sea, esta necesidad de poner el e-commerce, o sea, de hablar de e-commerce, de poner agenda simplemente para que algo colaborativo, junto con Jorge de Feo, desarrollamos el Perforrank. O sea, el Perforrank, o sea, no es un invento nuestro, no es un hito tecnológico, simplemente es tomar información pública. Todo el mundo le encantaría saber qué factura el e-commerce de enfrente y demás, y esa información no es pública, uno puede llegar a estimarlo o entender si un e-commerce es un poco más grande, un poco más chico, pero digo, tomamos dos fuentes de orígenes, o sea, acá hay una metodología, básicamente, tomar dos APIs públicas, que muchos de nosotros ya las consultamos, de hecho, muchos lo deben consultar, que es una SimilarWeb, que uno podría decir, bueno, tiene errores, no es el ranking real, pero a ver, tiene información muy potente y nos ayuda a entender el lugar de un e-commerce. Y la otra es Google Page, Lighthouse, el PageSpeed, ¿no? O sea, la performance según Google de un sitio web. Cruzamos esas dos métricas públicas y lo que hicimos en Argentina básicamente es tomar el top 100 de e-commerce mejor rankeados en SimilarWeb, es decir, uno estimaría, primero que son e-commerce, que están transaccionando, que son empresas que operan en Argentina, ordenadas por SimilarWeb, entonces tomaríamos, digamos, las 100 más importantes o las 100 que más trascendentes y ordenadas por performance. ¿Para qué hicimos esto? Primero para ver, a ver, lo que se genera, ¿no? Es decir, bueno, mirá cómo alguien puede ser el 1 y después termina en el 10, pero no como algo despectivo. Ya hay que entender que el hecho de estar en un top 100 en un país donde puede llegar a haber, como en Argentina, 10.000, 12.000 web que transicionan muchísimo, ya es un halago, es increíble. Después es una forma de decir, bueno, ¿hasta qué punto habría que mirar esos detalles que hacen que un sitio sea menos o más performático? Con Jorge estamos totalmente convencidos que mejor performance es mejor conversión. Ya, según la vertical, según el volumen y según el producto, puede ser mucho más o mucho menos. Y la novedad es que lo hicimos en Uruguay y esperé hasta este momento para poder lanzarlo. Así que nada, quería despedirme diciendo si entran en mi sitio web, helpy, como mi apellido.com.ar/Uruguay, ahí van a estar el Perforrank de Uruguay, pero lo hicimos con el top 50 para hacerlo realmente más representativo. Y se van a encontrar con eso, con una metodología, con el cruce de SimilarWeb, con Lighthouse. Y mis felicitaciones a los 50 sitios que están ahí. Espero haber sido lo suficientemente... haber indagado lo suficiente, haber encontrado, ¿no? Que no me haya quedado ningún jugador afuera. Entendamos que SimilarWeb no me da los e-commerce, sino que uno intenta relevarlos a través de preguntar, de conocer el mercado y demás. Lo veo muy representativo. Felicitaciones también a Fenicio por el lugar que ocupa en esa cantidad de sitios que están en el top 50. Y para que no pueda entrar ahora o no tenga tiempo, no quiere quedar, ya estaremos comunicando y demás, pero quería aprovechar decir que bueno, el lanzamiento es en este momento y entrando, ya te digo, en helpy.com.ar/Uruguay se van a encontrar con el Perforrank recién salido del horno de Uruguay, justamente. Gracias, Martín. Bueno, nos dejó con toda la intriga. Vamos a entrar todos ahora a ver cuáles son los 50 sitios mejor rankeados en Uruguay. Gracias, Martín, por acompañarnos. Gracias al equipo de Fenicio y bueno, los libero de nosotros.
luego, gracias. Gracias, Ivana. Gracias, Martín.